El reloj marca las 8 de la mañana, 8 minutos, 8 de la mañana, 8 minutos. Y continuamos aquí en Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también a través de Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Nos sobra decirles que hay un número de teléfono, 342-1050, nuestra línea fija 606-342-1050, para que nos llamen en el momento que quieran, si tienen preguntas o si quieren participar de las entrevistas también. Nuestros invitados a esta hora, el capitán Víctor Toscano Palacio. Él es profesional en ciencias militares, oficial de operaciones del Gaula Militar Eje Cafetero, y está también el profesional del Gaula Militar Eje Cafetero, Andrés Galeano, auxiliar de prevención. Así que los saludamos, les damos muy buenos días, capitán, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy buenos días a la mesa, a todos nuestros oyentes que nos escuchan el día de hoy. Como usted hacía la presentación, yo soy el capitán Víctor Toscano, su Gaula Militar Eje Cafetero, una unidad adscrita a la 8ª Brigada del Ejército Nacional, que tiene como misión erradicar los delitos de extorsión y secuestro. Bueno, saludamos también al soldado profesional del Gaula Militar Eje Cafetero, Andrés Galeano, auxiliar de prevención. ¿Cómo está? Muy buenos días, bien, gracias. Muchas gracias a este espacio que nos brinda para poder llevar la información y poder erradicar estos delitos de extorsión y secuestro que se vienen presentando en el eje cafetero y a nivel nacional. Bueno, capitán, empecemos por contarle a nuestros oyentes y televidentes cuál es la misionalidad del Gaula. Bueno, la misionalidad de nuestro Gaula Militar, como le contaba anteriormente, es atacar estos dos flagelos, estos dos delitos que principalmente vienen afectando a la población civil del eje cafetero, ¿sí? Y no solamente en el eje cafetero, sino a nivel nacional, porque prácticamente se nos convirtió en un delito que está veniendo mutando, ¿sí? Que son la extorsión y secuestro, ¿sí? Mediante intimidaciones y algunos constreñimientos, engaños a la población civil, pues son víctimas de estos dos flagelos pues que afectan a los habitantes. Soldado profesional Andrés Galeano, cuéntele a la audiencia del informativo del Eje Cafetero la diferencia entre extorsión y estafa. Bueno, la extorsión como tal es el que obliga, el que constriñe a la persona a una exigencia económica, o sea, de un bien, ¿cierto? Y la estafa es cuando utilizan el buen nombre de la persona, cuando lo llaman o lo contactan por medio de engaños, se ganan la confianza, sea un negocio, sea una venta, y después son estafados. Entonces, en la primera lo obligan a pagar y en la segunda, que es la estafa, lo engañan y le quitan su bien económico. Capitán, ¿qué está haciendo el Gaula Militar para contrarrestar estos delitos? Bueno, el Gaula Militar trabaja bajo 3 ejes estratégicos para mitigar la extorsión y el secuestro. Hacemos el tema de la prevención. ¿Y cómo hacemos la prevención? Hoy estamos haciendo esas actividades de prevención con este espacio que usted nos brinda para decirle a las personas cómo es el modus operandi de estos delincuentes. El otro eje estratégico son las operaciones que desarrollamos a lo largo y ancho de los departamentos del eje cafetero, como son Caldas, Quindío, Risaralda, ¿sí? Focalizado también pues en todo el eje cafetero, y 2 municipios del norte del valle que son Alcalá y Ulloa. Ese es el sector de responsabilidad donde nosotros operamos, ¿sí? Cuando recibimos las llamadas o las denuncias por parte de los habitantes. Asimismo, otro eje estratégico es la inteligencia, actividades de inteligencia y seguimiento en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, el CTI, que es el cuerpo investigativo, y algunas operaciones que realizamos en coordinación con nuestra Policía Nacional. Esto para hacer más efectivo,
¿sí?, en cuanto a estos delitos. Entonces, esos son los 3 ejes estratégicos que nosotros utilizamos para contrarrestar estos 2 delitos. La manera como ustedes están laborando, trabajando para Claro eso. que sí. ¿Y ellos cómo están operando para que la gente esté a la expectativa? Hablamos de los delincuentes. Sí, claro. Estos delincuentes generalmente en las modalidades tenemos la modalidad clásica y la modalidad extorsiva. Vamos a explicar. La modalidad clásica se define cuando estos delincuentes lo hacen presencialmente, y le voy a colocar un ejemplo. Es cuando la persona la citan, ¿sí?, para pues extorsionar mediante intimidaciones. ¿Y cómo la intimidan? Cuando estos sujetos se hacen pasar por algún grupo al margen de la ley, ¿sí? Cuando el delincuente cita a la persona para que le entregue el dinero. O sea que hay contacto físico. Esa es la modalidad clásica. La modalidad extorsiva nosotros la llamamos cuando es por llamada. Generalmente estas llamadas se desarrollan desde las principales cárceles, ¿sí?, del país, y mediante esta llamada extorsiva es que estos delincuentes utilizan también estas modalidades para poder extorsionar a las personas. Bueno, Andrés, ¿qué hace una persona si es víctima de una llamada extorsiva? Bueno, primero conservar la calma. No cuelgue la llamada. Hay muchas aplicaciones en nuestros dispositivos móviles, las cuales las podemos descargar, grabar la llamada, ¿cierto? No llenarse de pánico. Nosotros tenemos una línea a nivel nacional que es la línea 147. Eso 147. Es 147, es una línea totalmente gratis que pueden marcar de cualquier dispositivo móvil. Es allí donde nuestros funcionarios del Gaula Militar, ¿cierto?, le dan la asesoría correspondiente y ya se determina qué tan grave es la llamada extorsiva, se cita a nuestras instalaciones y es allí donde con nuestra asesoría, con nuestros conocimientos, podemos desarrollar ese procedimiento o ese tipo de llamada que está recibiendo esta persona o ese tipo de extorsión que está recibiendo la víctima. Capitán, ahora algo bien importante. ¿Qué peligro tienen los niños frente a, y los jóvenes también, a las redes sociales y entornos digitales? Bueno, generalmente a nuestros jóvenes decirles y a los padres de familia también, pues, que ellos deben estar pendientes de sus hijos, ¿sí? La invitación es de pronto no prohibirle que utilicen las redes sociales, pero sí mirar cómo nuestros jóvenes están utilizando las redes sociales. ¿Por qué? A través de la pandemia, este delito de sexting y ciberextorsión fue mutando. ¿Por qué? Porque cuando hubo el tema de la pandemia, pues a todo mundo nos tuvieron encerrados, ¿cierto? Que nadie podía salir. Entonces decían los delincuentes, ¿cómo vamos a hacer para seguir generando dinero producto de la extorsión? Es ahí donde se generaron estrategias por intermedio de los entornos digitales, y es ahí donde ellos empezaron a crear perfiles falsos en diferentes redes sociales. Hablamos de Facebook, Twitter, Instagram, ¿sí? Estas diferentes o juegos o foros, ¿sí?, donde invitaban a los jóvenes a algunos juegos y entablaban alguna conversación, ¿sí?, ganaban su confianza y posteriormente, después de tener una conversación amena, pues ellos ganan la confianza de estos jóvenes y posteriormente piden imágenes con contenido sexual o videos con contenido erótico y posteriormente piden una suma de dinero a cambio de no publicar esta información en redes sociales o enviarla a sus colegios, sitios de trabajo o asimismo a los padres de familia. Entonces lo importante es que nosotros no sabemos muchas veces quién está detrás de una pantalla, ¿sí? Que los amigos que nosotros tenemos en las redes sociales generalmente es porque conocemos a estas personas. Entonces esta es una problemática que se ha presentado en nuestros jóvenes. Nosotros hemos hecho unas campañas de prevención en las diferentes instituciones educativas, ¿sí?, en las universidades y también en el SENA,
¿Para qué? Pues para contarle a los jóvenes, a los estudiantes, que no sean víctimas de este delito como es la sextorsión y la ciberextorsión. Sí, señor. Ahora, soldado profesional Andrés Galeano, ¿qué garantiza el Gaula si las personas denuncian estos delitos? Bueno, primero que todo, cuando uno recibe llamadas extorsivas, debe conservar la calma, ¿cierto? No le dé miedo denunciar. Nuestros gaulas militares les garantizamos la absoluta reserva, ¿cierto? Nosotros como gaula militar no vamos a ir a contarle a estos bandidos qué persona lo denunció, no. Nosotros le garantizamos la absoluta reserva. Muchas veces estas personas, bueno, las víctimas, llegan y los intimidan a través de redes sociales, a través de mensajes de texto, a través de plataformas virtuales, y les da miedo denunciar, que porque pueden llegar hasta las viviendas y causarle daño a ellos y a sus familiares. No tenga miedo en denunciar, sea cual sea el delito, sea cual sea la cantidad, sea 1.000 pesos, 10.000, 1.000.000 de pesos, eso es bienes económicos que nosotros tenemos. Todo eso hay que denunciarlo, porque estas personas así engañen a las víctimas, ¿cierto? Sea de a 5.000 pesos en recargas de celular, ¿cuántas recargas no le pueden realizar en el día? Entonces se está alimentando a estas bandas, y lo que nosotros queremos es que por ningún momento ni por ningún motivo a las víctimas les dé miedo denunciar. Puede comunicarse a la línea 147 o también dirigirse a nuestras instalaciones que quedan en el barrio Maraya, en la calle 42, número 954, detrás de la registraduría. Recordemos la dirección. Calle 42, número 954, barrio Maraya. Esto queda atrás de la registraduría. Y la línea 147, ¿esa línea es nacional? Sí, esa línea es nacional, es un call center. También manejamos 2 números de celular, el 313-297-0719 y el 313-215-7060. Esas son nuestras Repítalos despacio los 2 números también. ¿Esos ya son números locales o también nacionales? Locales. No, esos son locales. Los números locales de nuestro Gaula Militar. Ajá. 313-297-0719, 313-215-7060. Y por ejemplo, cuando una persona llama al 147, que es una línea nacional, ¿le contestan de dónde? ¿De Bogotá o de dónde le contestan? Bueno, sí, generalmente contestan de Bogotá. ¿Y cómo hacen para que la cosa sea rápida entonces? Bueno, porque están llamando, por ejemplo, de aquí. Un ejemplo, si yo me comunico como víctima de la línea 147, inmediatamente me van a preguntar a mí de dónde me estoy comunicando. Entonces, al saber que soy de Risaralda, de Pereira, ellos lo que hacen es redirigir la llamada. Ajá. Y de una, nuestro call center entra en sintonía. Entonces es allí donde nuestros funcionarios de nuestro Gaula Militar Eje Cafetero estamos disponibles las 24 horas del día, dispuestos a brindarle la asesoría correspondiente. Capitán, las modalidades más frecuentes de extorsión focalizadas en el Eje Cafetero, ¿cuáles son? Claro que sí, tenemos focalizadas, y esta estadística y estos datos que las personas nos preguntan, venga, ¿cuáles son las formas? Es por la misma denuncia que ha hecho las personas, ¿sí? En las mismas investigaciones que hemos realizado. Tenemos una modalidad muy común que es el falso servicio. ¿Y en qué consiste el falso servicio? Generalmente se comunican a alguna empresa cualquiera, ¿sí? Para pedir un servicio. Vamos a colocar un ejemplo, me gusta explicarlo mediante ejemplos para que las personas que nos escuchan, ¿sí? Que nos ven, pues entiendan cómo es la modalidad. Y muchas veces nos dicen, no, claro que sí, vea que a mí me pasó o le pasó a algún familiar, siempre le están contando uno. Entonces el falso servicio, vamos a poner un ejemplo, se comunican con una empresa de electricidad, ¿sí? Y le piden un servicio, ya sea para un sitio, para una finca. Y consiste que el falso servicio o este servicio nunca lo van a pedir en las zonas urbanas, sino lo van a pedir en un sitio rural.
Entonces piden este servicio ya sea para una finca, que necesitamos hacer la instalación de unos contadores para una casa que construimos. Aparte de eso, le dicen que van a pagar un monto, ¿sí?, más de lo que vale el servicio porque se necesita urgente, ¿sí? Entonces es así donde la persona o el de la empresa, el contratista, accede a prestar este servicio, ¿sí? La persona se traslada al lugar, cuando llega al lugar donde va a prestar su servicio, se comunican con la víctima manifestándole que va a quedar retenido por alguna organización ilegal, ya sea Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que son los nombres que estos delincuentes pues están utilizando. Muchas veces ahorita están utilizando el Tren de Aragua aquí en el eje cafetero, ¿sí? Recordarle a la población civil que nosotros en el eje cafetero, en los 3 departamentos, no tenemos presencia activa de grupos armados ilegales. Nosotros hemos tenido de pronto algunas presencias en límites con el Chocó, pero dentro del eje cafetero, dentro de Risaralda, no tenemos presencia de grupos armados. Esta información se ha venido manejando con diferentes agencias de inteligencia, policía, fiscalía y el mismo ejército. Entonces es darles esta tranquilidad. ¿Por qué? Porque la persona cuando le dice, no, es que nosotros somos integrantes del ELN, pues la persona se asusta. Entonces, continuando con el falso servicio, se comunican con la persona, le dicen que es que está siendo observada, ¿sí?, que se van a comunicar con un familiar para verificar si realmente es la persona que se encuentra en el sitio. Es ahí donde la víctima entrega el contacto, ya sea de un familiar o del dueño de la empresa, y posteriormente es donde entregamos los números y ellos se comunican con estas personas. Le dicen que apaguen el teléfono celular para no ser víctima de pronto de un disparo producto de un francotirador. Es ahí donde la persona apaga su teléfono celular, se comunican con un familiar, ¿sí?, manifestándole que debe pagar la suma de 25 millones de pesos para liberar a esta persona. Cuando la persona se va a comunicar con el familiar, pues su teléfono celular va a estar apagado. ¿Cómo más está funcionando esta modalidad? Y es importante que las personas conozcan, ¿sí? Es que ellos en las conversaciones que han tenido tratan de sacarle alguna información y esos audios se los están enviando a los familiares para hacerles creer que realmente tienen retenido a este familiar. Entonces, esta es la modalidad más común que se está presentando en el eje cafetero. También estamos teniendo la modalidad del falso comandante, ¿sí?, que supuestamente los cita a una reunión donde no asistieron, que debe conseguir municiones, intendencia, ¿sí?, y que por no colaborar con la causa, como ellos llaman, pues está siendo víctima, y ahí es donde vienen las amenazas. Cuando pase esto, lo primero que debe hacer la persona es comunicarse con el Gaula Militar, verificar quién ha pedido estos servicios o el lugar a donde va a prestar el servicio, ¿sí? Esta es una de las modalidades más frecuentes. Tenemos otra modalidad por ciberextorsión, donde pues las personas, desafortunadamente, hablamos del sexo o del género masculino, están ingresando a estas páginas de servicios sexuales, ¿sí?, ingresan y posteriormente le están diciendo que bloquearon la página y que por eso deben enviar una multa, o cuando ingresan estas páginas envían fotografías, y es así donde por intermedio de estas plataformas los intimidan, ¿sí?, que les van a publicar esa información, ya sea a las esposas o a los esposos, porque generalmente nos ha presentado más en el tema masculino, ¿sí?, donde les hacen un engaño para enviar estas fotografías. Entonces es importante que tengamos en cuenta no ingresar a estas páginas, ¿sí?, porque no son seguras. Bueno, y la gente a veces le da miedo, ¿no? Dice, Claro que si me que están sí. llamando y hay un familiar y me mandaron audios y todo, Sí, se claro. pone como entre la espada y la pared. Digo, ¿qué hago? Si es que estoy escuchando la voz del familiar. Exacto. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Claro que sí, pero ellos utilizan estas estrategias. Vean, nosotros hemos sido efectivos, ¿por qué?
porque nosotros contamos con un fiscal especializado únicamente para los delitos de extorsión y secuestro. Aparte de eso, tenemos un componente investigativo del CTI. Entonces, les damos la garantía que si usted denuncia, nosotros podemos ser efectivos. Claro que hay que explicarle a las personas que la denuncia o la extorsión se produce cuando hay un pago de dinero, ¿sí? Si no hay pago de dinero y ustedes lo están extorsionando, nosotros le podemos brindar la asesoría. O sea que usted, mediante la asesoría que nosotros le brindamos, vamos a evitar que usted pague este dinero producto de una extorsión. Si usted no conocía la modalidad y por una otra razón consignó, es ahí donde se empieza la investigación con nuestra fiscalía para dar con el paradero de los responsables. De igual forma, no sé si usted me permite darle unos datos que nosotros tenemos de resultados operacionales que hemos claro, llevado, y solamente le voy a contar en Risaralda, a lo que va del año 2023, producto de extorsión, hemos realizado 52 capturas, ¿sí? Por secuestro hemos realizado 22 capturas, tenemos capturas por otros delitos como hurto y homicidio, 25 capturas, tenemos 4 desmovilizados del ELN, ¿sí? Que se han acogido al programa del Gobierno Nacional de desmovilizados, y tenemos un rescatado, ¿sí? Producto de un secuestro. Entonces, estos son los resultados que nosotros tenemos en el eje cafetero. Se han dejado de pagar 162 millones de pesos. ¿Y cómo sacamos nosotros esta estadística de los dineros dejados de pagar? Estos dineros dejados de pagar se saca cuando la persona llama a denunciar. Ejemplo, que me llamaron a extorsionar por 10 millones de pesos, y nosotros, mediante esa asesoría que le brindamos, esa persona dejó de pagar 10 millones de pesos, y así es que nosotros estamos sacando esta estadística de los dineros dejados de pagar. Bueno, por acá le escribe en redes sociales Geraldine Marcela Díaz: buenos días, excelente labor de nuestro Gaula Militar. Gracias por el apoyo con toda la comunidad del eje cafetero en la prevención de estos delitos y salvaguardar el patrimonio de toda la sociedad cafetera. Para terminar, es bueno recordar los números, el número nacional y las líneas locales también, para que la gente se comunique, y la dirección también del Gaula en Pereira. Claro que sí. Nuestra dirección, Barrio Maraya, calle 42, número 954. Nuestros teléfonos, la línea nacional totalmente gratuita, que se puede marcar de cualquier dispositivo móvil, línea 147, sin numeral, nada, solo 147. Y nuestras líneas locales, la línea 313-297-0719, 313-297-0719, y la línea 313-215-7060, 313-215-7060. Quiero pues de pronto aprovechar, antes de terminar este espacio que nos brindan, recomendarle a la ciudadanía, al pueblo colombiano, de abstenerse de abrir links que llegan a nuestros dispositivos móviles de plataformas desconocidas, de números desconocidos. Un ejemplo, el de esta foto no eres tú, o que le realizaron un comparendo, ingrese a este link, ¿cierto? O que su NEC ha sido recargado, o que lo debe actualizar. Todos estos links son fraudulentos. Al usted ingresar a esos links, le están robando la información de su dispositivo móvil. Nuestros dispositivos móviles hoy en día, ¿cómo funcionan? Con la cuenta Google, cuenta Samsung, cuenta iCloud, y en esas cuentas nosotros guardamos contactos, guardamos fotos, guardamos redes sociales. También en esas cuentas guardamos a veces cuentas bancarias o tarjetas de crédito, los números, ¿cierto? Muchas veces nosotros realizamos compras en línea y automáticamente quedan registrados en la nube para una próxima compra. Entonces toda esta información se roba a través del link, y también de plataformas virtuales, de plataformas de entornos digitales como juegos, foros de juegos,
Al usted ingresar o al usted descargar una aplicación, siempre le va a pedir aceptar términos y condiciones. Y es allí donde están accediendo a todas estas cuentas que nosotros guardamos en nuestros dispositivos móviles. Bueno, al capitán Víctor Toscano Palacio, oficial de operaciones del Gaula Militar Eje Cafetero, y al soldado profesional del Gaula Militar Eje Cafetero, Andrés Galeano, auxiliar de prevención, pues mil gracias por acompañarnos, un feliz día les deseamos. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, a nuestra emisora Qué Buena 92.fm, por permitirnos este espacio, ¿sí?, para transmitir a las personas y que no sean víctimas de la extorsión y el secuestro. 8 de la mañana, 34 minutos, vamos a ir a una pausa más, regresamos con noticias y más invitados en la mañana para continuar con ustedes hasta las 10 aquí en el informativo del Eje Cafetero.